Hola, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Constelaciones de Libros, un espacio donde cada lectora nos ayuda a trazar el mapa de quiénes somos. Aquí creemos que cada libro que leemos deja una huella, una pequeña estrella más en nuestro universo interior. Hoy queremos hablar de algo muy personal, cómo los libros pueden ayudarnos a ver hacia adentro, a encontrarnos en los personajes y a vernos entre las páginas. Puede que te haya pasado esto. Estás leyendo y de pronto una frase te detiene, te atraviesa directo al corazón. Es como si el autor o la autora te hubiera leído la mente y pusiera en palabras eso que no sabías cómo decir. Y en ese momento cambia todo. La lectura deja de ser solo entretenimiento y se convierte en compañía, en espejo, en refugio. Leer puede ser una forma de conocernos. A veces un personaje vive algo que nos recuerda a nosotras mismas, o atraviesa una emoción que creíamos solo nuestra. Es curioso, porque en cada lectura encontramos una parte diferente de quiénes somos. Hay libros que nos confrontan, otros que nos consuelan y algunos que simplemente nos enseñan a mirar el mundo desde otra perspectiva. Y lo más interesante es que nunca leemos el mismo libro dos veces, aunque lo intentemos. Cambiamos nosotras y por eso cambia también lo que entendemos. Totalmente. A veces volvemos a un libro que leímos hace años y descubrimos algo nuevo. Tal vez antes nos identificábamos con un personaje y ahora con otro. Es como ver una versión distinta de una misma historia. Pensando en eso, hay un libro que encaja perfecto con este tema, Te daría el sol de Jan D. Nelson. Sí, es una historia sobre dos hermanos gemelos que se alejan y luego intentan reencontrarse a través del arte, el dolor y el perdón. Lo más bonito es cómo muestra que conocernos también implica aceptar nuestras contradicciones, nuestras sombras y nuestras culpas. Y cómo a veces el arte o cualquier forma de expresión se convierte en una manera de entender lo que sentimos cuando las palabras no alcanzan. También pienso en La vida invisible de Adi LaRue, esa idea de querer dejar huella, de no querer ser olvidada. Exacto, Adi representa ese deseo tan humano de ser recordada, pero también la soledad que puede venir con la libertad total. A mí ese libro me hizo pensar en cuántas veces intentamos definirnos como otros nos ven, en lugar de preguntarnos quiénes queremos ser de verdad. Y hay otros libros que muestran lo contrario, cuando el entorno nos impide ser. Por ejemplo, Las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugenides. Es una historia dura pero también muy poética. Muestra cómo las hermanas están atrapadas en una sociedad que las observa pero no las comprende. Y ese no poder ser vistas realmente duele, porque ser visto, ser entendido también es una forma de existir. Cada lector o lectora se encuentra en lugares distintos, en un personaje, en una emoción o incluso en una frase que no puede dejar de subrayar. Por eso queremos invitarte a pensar, ¿qué libro te ha hecho sentir comprendido o comprendida? ¿Cuál fue el libro que te mostró algo que ni tú sabías de ti mismo? Si te gustaría leer algo que te ayude a conocerte más, aquí van nuestras recomendaciones de la semana. Una habitación propia de Virginia Woolf, un clásico sobre la libertad de ser una misma y la necesidad de tener un espacio propio para crear, pensar y existir sin pedir permiso. Te daría el sol de Jan D. Nelson, una historia luminosa y dolorosa a la vez sobre crecer, abandonar y aceptar quién eres. La vida invisible de Adi LaRue, de Visual, retrato precioso de la identidad, el amor y la memoria. Las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugenides, una historia sobre la adolescencia, la incomunicación y la presión social, contada desde la mirada de quienes observan pero no comprenden. Y 1984 de George Orwell, que nos recuerda que la identidad no solo se construye desde dentro, sino que también depende de la libertad de pensar, recordar y elegir. Y sobre un libro que ya hemos destacado, Te daría el sol de Jan D. Nelson, para mí siento que es ese libro que te acompaña, porque en mi experiencia personal yo lo adquirí cuando tenía 12 años, lo dejé abandonado en un cajón como por 3, después lo saqué, lo intenté leer varias veces en ese transcurso, pero nunca leía, no me interesaba, entonces llegó un momento donde lo empecé a leer y me sentí acompañada, me gustó mucho cómo lo escribe la autora, los temas que trata y te hace sentir muy vista y acompañada por los personajes y sus experiencias y a la vez muy entretenida con cómo lo cuenta y te afecta y sientes lo que los personajes sienten. Justo ese libro fue el que me impulsó a seguir leyendo porque fue el que me abrió el mundo a los libros y me hizo
entender que yo podía sentir todo eso con un libro, entonces compré otros más y ahí siguió y siguió. Yo les quiero hablar de 1984 de George Orwell. Me pasó algo parecido, de que al principio empecé a leerlo, pero no me llamó mucho la atención al principio. Se me hacía como un poquito aburrido, pero pues le di una oportunidad y me atrapó cuando vi cómo era el entorno opresivo en el que se encontraba el protagonista y todo el país en concreto. Me pareció como algo relacionado a lo que sucede actualmente con el gobierno y todo esto, aunque pues no se compara el nivel, pero me gusta la idea de cómo es una lucha, una construcción interna que te hace pensar, recordar, elegir. O sea, es algo que no te pueden controlar, que es la forma de pensar. Escuchemos algunos fragmentos. De las vírgenes suicidas, fue entonces cuando comprendimos que no podíamos salvarlas, no nos pertenecían, no pertenecían a nadie. Este fragmento representa la imposibilidad de entender completamente a los demás, la distancia que siempre queda entre los que sentimos y lo que otros ven. Y de 1984, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Orwell nos muestra cómo el poder puede manipular la realidad hasta borrar la identidad individual. Descubrirse a sí mismo es un proceso complejo, sobre todo en la juventud, cuando estamos expuestos a tantas influencias, opiniones y modas que a veces pueden doler. Pero todo esto forma parte del viaje de conocerse, y aunque no siempre es fácil, vale la pena, porque cuando logramos entendernos, incluso un poco, empezamos a mirar el mundo con más claridad y empatía. Gracias por escucharnos y compartir su tiempo en este primer episodio de Constelaciones de Libros. Nos escuchamos en el próximo, donde seguiremos explorando el universo que habita entre las páginas.